Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos, aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Y nunca imaginé que dentro de su amor y dentro de sus planes me encontrará yo. Fueron muchas veces que la timidez me lo impidió. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Que para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Que para esta hora he llegado, a este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué.
Listo. Buenas noches a todos. Bienvenidos a una vez más a una reunión del Ministerio Unidos por la Palabra. Tenemos un tema ahí en el audio. Un momento. Ahora sí, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más. Disculpen, ponerme acá un tema ahí de iluminación. Hoy tenemos una sección más de Unidos con, en este caso con nuestro hermano Richard Villaparedes. Vamos a ver el tercer tema del llamado. Entonces, para mantener una actitud de adoración por un par de minuticos, vamos a culminar la alabanza que se está escuchando de fondo y luego le damos el pase a Richard para que nos comparta la palabra de hoy. Entonces, bueno, coloquémonos en una actitud de alabanza para disfrutar de este momento. Más allá de las barreras, a donde tú me llames, tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Oh Jesús, mi tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Oh,
Buenas noches, bendiciones a todos los que están conectados desde nuestra reunión de Unidos por la Palabra, nuestra sesión Unidos con. Les saluda Richard Villaparedes de Bogotá, Colombia. Bendiciones a todos, les mando un abrazo súper grande. Quiero que tengamos una reunión bien interactiva, bien fascinante, que nos metamos en este tema. La semana pasada vimos el tema del llamado y estábamos analizando el llamado que Dios le hizo a Nehemías, un siervo de Dios que Dios llamó puntualmente para algo, y vimos que su llamado no fue un llamado, ¿verdad?, en el que apareció algo asombroso, un llamado del Espíritu Santo, le habló en profecía a través de alguien, donde no, sino que fue un sentir interno que él tuvo. Eso se convirtió en un sueño, en un anhelo, se quebrantó delante de la presencia del Señor y él fue y ejecutó lo que Dios puso en su corazón, y fue para un asunto bien puntual que Dios le puso ese sentir, ese llamado en la parte interior. Hoy vamos a ver otra forma de que Dios te llame, y a través de la biografía de alguien que es bien importante en la vida del cristiano, de todo el que estudia la Biblia. Para los judíos, para nosotros, vamos a hablar de Moisés, pero vamos a tener un enfoque distinto, porque vamos a analizar por qué Dios llamó a Moisés, qué fue lo que vio en él para que hiciera la obra que él hizo, y qué fue lo que hizo. Y quiero que veas cuál es su actitud y que tú te compares con él en este mensaje. Por eso es importante que tomes allí tu celular, tu dispositivo, y quiero que interactúes. No te quedes mudo, deja a un lado lo que estás haciendo y concéntrate en esto. Es importante que te concentres en este mensaje. Entonces vamos a orar. Señor, te damos las gracias en esta noche por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Bendice la vida de todas las personas que están conectadas, que alcanzo a ver, a Yenire, a Carmen, a Nadia. Bendice a Robertson, bendice a Lilian, bendice, Señor, a todos los que, Alexis, bendito Dios, Señor, bendice, Padre Santo, a todo el que esté conectado allí, a Thaís, a Johnny, bendito Dios, a Yersaí, bendícelos, Padre, alcánzalos con tu amor, a mis hijos que están ahí, a Auril y Renier, los que están por llamada, a Kenley, los que están por Osvaldo, está por ahí, Angeli, está, los que están, bendito Dios, Señor, a través de la red social Facebook. Bendícelos, Señor, que no se quede nadie, bendito Dios, sin recibir de tu bendición, de tu fuego, de tu amor, de tu palabra, en el nombre de Jesús en esta noche. Padre, bendito Dios, sé a través, bendito Dios, de esta palabra, edificando cada corazón, Señor, cada vida, Señor. Proyéctanos en lo que tú nos estás llamando a hacer, bendito Dios, y ayúdanos, impúlsanos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo creo firmemente en que estas palabras que hemos estado compartiendo van a llegar a tu corazón de una manera especial, seas cristiano o no seas cristiano, asistas a una iglesia o no asistas a una iglesia. Estas palabras son para ti. Entonces, vamos a hablar de Moisés. Déjame desactivar aquí las notificaciones porque me está vibrando el teléfono. Y te comento lo siguiente. Estábamos hablando de que el llamado, y vamos a recapitular esto porque esto quiero que a lo largo de que vayamos viendo esta serie, puedas vincular lo del llamado a tu vida de una manera especial. Entiende algo. El llamado no es solamente a servirle en la iglesia con actividades cristianas propiamente dicho a Dios. No es nada más eso. Porque la gente cuando piensa en el llamado, entonces piensa en que vamos a ser pastores, evangelistas, predicadores, vamos a ser maestros de escuela dominical, vamos a ser... No, y eso no es exactamente, o no necesariamente. Dios te puede llamar a ti para que seas un empresario. Dios te puede llamar a ti para que a través de una carrera seas médico. Dios te puede llamar a ti para que seas ama de casa, para que atiendas a un anciano en cuidados de enfermera. Dios te puede llamar a ti a muchas cosas, a ser deportista, a ser un atleta, a ser no sé. Y en ese medio donde Dios te llama, Él se va a glorificar. Él no te llama para que tú te exaltes. Él no te llama para que tú seas el homenajeado. Oh, qué bonito, yo soy ahora, o digamos,
no sé, el superpastor, el superempresario, el superingeniero. No, él te está llamando para que tú, a través de su palabra, a través de lo que él pone ese sentir en ti, tú glorifiques a Dios y lo que esté alrededor tuyo sea impactado con el Espíritu Santo a través de ti. Para eso te está llamando Dios. Entonces, si Dios te llama a ser un empresario, no es porque, ay, qué bonito, porque es que él se lo merece. Ser empresario, él se lo merece. Y como él se merece ser empresario, Dios, ay, qué lindo. Entonces, ay, él va a morir siendo empresario rico y la tumba se la van a llenar de monedas de oro y lo van a homenajear por todas las ciudades de Latinoamérica. No, él quiere llamarte y pone esa espinita en ti es para que se revolucione el reino de los cielos, se revolucione. Y eso es parte de tu llamado y a lo mejor tú no lo entiendes. Por eso el llamado va conectado, entonces escríbelo ahí en estas conexiones, ¿verdad? Donde estés, por donde estés, si estás por Zoom, escríbelo en Zoom. Si estás en Facebook, la gente de Facebook, no se me quede muda allí, vamos a escribir. El llamado está conectado a las ilusiones, a los anhelos y a los sueños. Repito, escríbelo. El llamado está conectado a las ilusiones, ¿verdad? A los sueños, a eso que está escrito ahí en la vamos a ver si, bueno, Alexis no lo está compartiendo en la pantalla, pero en el póster que nosotros hemos repartido para estos mensajes está escrito sueños, ilusiones y anhelos. Allí está escrito. Está a esas tres palabras: ideas, ilusiones, anhelos, sueños, ideas. Lo que tú piensas, Dios está allí. Siempre y cuando tú, ahí está compartiéndose. Ideas, anhelos, ilusiones. Wow. El llamado se hace parte de eso. ¿Qué le pasó a Nehemías cuando él escuchó de la situación del pueblo de Israel y de los muros destruidos? Él sintió, fue impactado en su interior y él sintió y le dio una idea de qué, de reconstruir. Y tuvo un anhelo y tuvo una ilusión. Entonces el llamado tiene que estar vinculado a esto, ¿sí? Entonces vamos a continuar y preste mucha atención. Vamos a hablar de Moisés. ¿Quién fue Moisés? Y el día de hoy el personaje, como es una prédica, lo que ven el discipulado 2 en el Ministerio Unidos por la Palabra, ven hay unas lecciones que le damos de cómo predicar la palabra y hay unos tipos de prédica. Esto es una predicación tipo biográfica. Por lo tanto, vamos a estar constantemente leyendo la palabra. Muchas cosas las vamos a leer porque las tenemos que sacar con pinza de allí. Entonces, está atento. Lo primero que te voy a hacer es una pregunta, porque el tema de hoy tiene que ver cómo Dios, ¿verdad?, impacta, te llama, porque Él ve en ti algunas cualidades. Las cualidades que ve en ti, Dios las quiere utilizar, tu carácter, tu conducta, tu actitud, tu forma de ser, Él las quiere utilizar. La gente cree que cuando llegue el evangelio va a cambiar todo, pero resulta que Dios no quiere cambiar todo. Él quiere que cambie una parte de ti y la otra parte la va a usar a favor de su reino. Las otras características que tú tienes, y esto es lo que vamos a ver. Por eso yo les escribía que vamos a ver cómo el carácter, la actitud tuya, Dios la utiliza a su favor, a favor de Dios. Y esto es tremendo. Entonces, presta mucha atención. Quiero que escribas allí 3 cosas que definen, a mí me definen muchas cosas, muchísimas, pero yo quiero definir 3 cosas de mi carácter, de mi conducta, de mi forma de ser, que me definen a mí. Y voy a empezar yo, no voy a escribir porque tengo que tomar el teléfono, pero tú sí vas a escribir. Escribe ahí en Zoom rápidamente, no te me duermas. Una palabra que me define a mí: violento. Ay, este hermano, sí, hermano, yo soy un hombre violento. Antes era un hombre violento malo, ahora soy un hombre violento bueno, porque hay unos violentos que somos buenos ahora y otros violentos que somos malos. La palabra de Dios dice que el reino de los cielos lo arrebatan los violentos. Ahora tengo otro tipo de violencia, pero soy un hombre violento. La otra palabra que me define es determinado. Soy un hombre determinado.
¿sí? Yo tengo que reconocerme a mí mismo, no es vanagloria. Yo me paro en el espejo y sé que soy feo y no tengo nadie en que decírmelo, ¿sí? Entonces, y así sé que soy alto, soy un hombre alto, promedio, soy un hombre fuerte, promedio, soy un hombre, o sea, yo tengo características y usted tiene que reconocerse. Entonces, en estos días escuchaba un famoso pastor tiene una mega iglesia y él decía, yo soy una persona melancólica. Y él se definía, y yo, wow, lo respeto. ¿Sí? Eso es importante. Entonces, violento, otra es determinado y otra palabra que me define, apasionado. Soy un hombre apasionado, le pongo unas ganas a lo que me gusta como ustedes no tienen ni idea. Lo disfruto, lo lucho, lo vivo. Soy un hombre que vive con pasión. Esas son 3 características mías. Escribe las tuyas. Vamos a ver qué nos están escribiendo, Alexis, por ahí. Yenire, ayúdame. Alexis está aquí como el mono de Toy Story, siempre viendo todas las pantallas, haciendo un montón de cosas, escribiendo, escuchando atentamente las citas bíblicas. Si quiere, Yenire me puede ir ayudando para yo no salirme acá de la pantalla. ¿Qué nos están escribiendo? ¿Qué nos dicen? Bueno, sí, creo que han escrito por allí decidida como características y bueno, todavía están escribiendo, hay que esperar un poquito. Puedes repetir la Okay. pregunta, por favor, escribir 3 características que te describan. Bien, mire, es importante que Bien. escriban porque Dios les va a hablar a través de las características que pongan allí. Escucha, Bien. selecciona bien las características que pongan allí, porque al final Dios te va a hablar y Dios te va a tocar y Dios va a ministrar sobre las cosas que escribas allí. Así que escribe. Bueno, voy leyendo por acá, dice decidida, alegre, valiente y esforzada. Alexis escribe por acá, yo soy constante, llorón, desordenado, escribe Johnny Díaz, impulsivo, Bien. y por aquí escribo las siguientes características: constante, analítica, empática. Okay. Voy a irme a Facebook un momento, por favor, a ver qué han escrito por allí. Aquí estoy viendo honesta, valiente y observadora. Creo que fue la última, se borró y no alcancé a leer. Muy bien. Bueno, entonces sigan escribiendo, porque lo que tú escribes allí, Carmen, los que están allá en Molinos, pueden escriban. Honesta, otra característica, hay personas que la han colocado las 3 seguidos. Honesta, valiente, ya va un momento, por favor. Honesta, valiente, observadora. Una de las características, la escribe Yersahí. Y hay muchas personas todavía que nos quedan pendientes, pueden escribir al WhatsApp. Si están en llamada, escribe al WhatsApp porque Dios te va a ministrar con esas características que estás poniendo allí. Justa, siguen escribiendo características. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Entonces yo voy a seguir hablando y después vamos a ir leyendo más de esas características. Presten mucha atención. Vamos a leer en el libro de Éxodo. Sí, se me cambió la Biblia de posición. Me va a tocar sacarla de acá. Muy bien. Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias. Mi Biblia es digital, yo la estoy abriendo acá. Tú puedes abrir o encender tu Biblia en tu celular y colócate en el libro de Éxodo capítulo 2. ¿Sí? Vamos a ir avanzando en el tema. Vamos a definir a Moisés. Y una de las cosas que es importante es que definamos a Moisés porque él es el personaje en el que en torno a él vamos a hablar hoy, ¿sí? Porque él tiene un llamado importante. Entonces, fíjense una cosa. Está aconteciendo, vamos a ubicarnos históricamente en el contexto, el nacimiento de Moisés es lo que dice Éxodo capítulo 2. Entonces, ¿qué está pasando? El pueblo de Israel, ¿verdad? Ustedes saben que llegó a Egipto
y llegó a Egipto en buenos términos. ¿Por qué? Porque José, que era uno de los hijos de Jacob, ¿verdad? Era la mano derecha del faraón. Y ellos entraron. Y exactamente relata la Biblia que entraron 70. Fueron 70 los que entraron. Y esos 70 estaban compuestos por Jacob, que era el patriarca, ¿verdad? Y sus 12 hijos, y cada uno de sus 12 hijos con sus mujeres, y a su vez, y eso conformaban 70 personas. Y eso fue lo que entró a Egipto. Pero de allí ellos comenzaron a hacer vida en Egipto, a multiplicarse, a tener familia, hijos, y así se fue multiplicando la cosa. El faraón que cambió, o sea, recuerden que el faraón era el rey de Egipto, y entonces él muere, y viene otro faraón, y entonces José también muere, y están viviendo la época de un nuevo faraón que ya no conocía a José. José vivió como unos 110 años, algo así, si no me equivoco, y él muere y lo sepultan, pero el nuevo rey, ya como ha pasado tantos años, ¿sí? Ya ellos no se acuerdan mucho del por qué Israel llegó, ese pueblo está ahí conviviendo con los egipcios y todo eso. Y resulta que este faraón sintió temor de que la civilización hebrea o israelita, ¿verdad?, estaba creciendo en número, era gente fuerte, era gente que paría muchos varones y no sé qué, y el hombre le dio miedo todo eso por una cuestión de Estado, ¿sí? Si esta gente se nos revela, ¿verdad?, dice la Biblia, si esa gente se levanta contra nosotros, tenemos un enemigo interno en el país. Y ese temor, ese miedo, le hizo tomar algunas decisiones bien radicales, como por ejemplo, que les dijo a las parteras que cuando un israelita naciera, que naciera varón, lo mataran. ¿Sí? Y las parteras no hicieron esto. Entonces, luego colocó y promulgó vamos a decirlo así en términos modernos, un decreto en el que los hijos varones tenían que ser arrojados al río. Él como sea se quería evadir o deshacer de una civilización que venía creciendo y que en mano de obra y muchas cosas le tenía miedo a esto, pues a los varones israelitas. Y él tomó estas decisiones graves. En el contexto de todo eso que está pasando, fíjense, una cosa bien absurda, pero el faraón pudo haber más bien aprovechado el pueblo de Israel a impulsar más a Egipto, pero no fue así, le tuvo miedo a ese recurso, a esa mano de obra que venía ahí, a esa cuestión. Y él viene y dándose esta situación, nace Moisés. En esta controversia de país, nace Moisés. Y es lo que vamos a leer en el capítulo 2, versículo 1. Dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. O sea que Moisés viene de la tribu de Leví, la que concebió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Voy en el versículo 2. Entonces, hoy nace ese niño tan bonito. Yo me imagino a Moisés así todo, tú sabes, un negrito con el pelo pegón ahí, con los ojos verdes. Algunos se ríen y dicen, bueno, no sé, era un bebé hermoso, es lo que podemos decir. ¿Sí? Y entonces dice, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, porque el bebé iba creciendo, la mamá tomó una arquilla de juncos y lo calafeteó con asfalto y brea. Eso quiere decir que impermeabilizó, vamos a hablarlo en términos modernos, con unos productos de la época. La brea era una sustancia negra que era una mezcla de cosas, entre ellas madera, el asfalto era con cosas de residuos de animales, grasas, una serie de cosas. Bueno, ¿qué hizo? Ella lo que hizo fue hacer que digamos que
la balsita donde iba a colocar a Moisés no se filtrara el agua, ¿verdad? Entonces hizo como una lanchita ahí, como una balsita, y la puso impermeabilizada. Y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río, ¿sí? Un carrizal es ahí unos rapiditos ahí, un oleaje suave, y puso a la barquita y la echó a andar. Y fíjense lo que dice la historia. Dice que una hermana suya se puso a lo lejos, o sea, una tía de Moisés, vamos a hablarlo así, se puso a lo lejos para ver lo que acontecía. Y empezó a seguir la barcita. Yo me la imagino el río rodando y ella así entre el monte viendo y viendo. Me imagino que ella iba a ver hasta donde yo pueda. Si hay un punto en que no pueda. Y resulta entonces que ella, bueno, va siguiendo la barcita, ¿verdad? Y la hija del faraón casualmente estaba por ahí en el río, dice el versículo 5, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, es decir, estaba la hija del faraón y unas doncellas. Las doncellas eran generalmente mujeres que eran jóvenes, ¿sí? Algunas, me imagino que al servicio de la hija del faraón, y vio una criada suya a que la tomase, que tomase la balsita, dice el versículo 5, o sea, que vio y le dijo, y cuando la abrió, vio al niño, le dijo, mira la balsita, y entonces tomaron la balsita. Cuando abrió la balsita, ¿verdad? Vio que el niño estaba llorando, y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos. La primera pregunta que le voy a hacer con relación a la lectura es, ¿por qué cree usted? Preste, no se me pierda y póngame mucha atención, porque van a empezar a salir elementos que tienen que ver con el llamado. ¿Por qué cree usted que la hija del faraón reconoció que era un niño hebreo? ¿Sí? ¿Por qué cree usted que lo reconoció? Escriba su respuesta allí. Fíjense, hay una razón contundente de peso. Si el rey había dado el dictamen de que lanzaran a los niños al río, obviamente si veo un niño en el río, ¿de quién vas a creer que es el niño? Es hebreo, obviamente. Otra razón puede haber sido que a lo mejor el niño, cuando ella lo desnuda, ve que el niño está circuncidado. Entonces, si el niño está circuncidado, eso es una marca que distinguía a los hebreos. Técnicamente pueden haber sucedido estas dos cosas. Entonces, lo cierto es que ella no se peló, dijo, este niño es hebreo. Entonces su hermana dijo a la hija del faraón, ¿sí? Iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que críe este niño. Y la hija del faraón respondió, ve. Pero la que dice esto, si usted se mete bien en el relato, hay algunas personas por ahí que difieren de mí en los análisis bíblicos. Sin embargo, yo le voy a explicar. Dice la palabra claramente, su hermana, es decir, la tía, o sea, la que venía siguiendo la balsita, llega y le dice, pero también era una doncella, era una muchacha joven, y le dice, y rápidamente toma la iniciativa, mira qué pilas la muchacha, ¿no? Mira qué atrevida, y le dice, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que críe este niño. Y entonces la hija del faraón, sin pensarlo dos veces, viene y le dice, sí, ve. Y mira lo que hizo la doncella. La doncella es tan viva que fue y llamó a quién. Dice en el versículo 8, escriban ahí, ¿a quién llamó? ¿A quién llamó? Escriban ahí. Me gustaría que lo escribieran. Dice el versículo 8 que llamó a la madre del niño. ¡Wow! Que fuese tonta, ¿no? Llamó a su hermana para que será su hijo. A la cual dijo la hija del faraón, lleva a este niño y críamelo. ¿Sí? Luego le da la indicación, imagínense. La hija del faraón le dice a la madre del niño que lo críe. Yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Hay algunas versiones que dicen que no, que era una nodriza diferente, que era una nodriza hebrea, que no sé qué, que para allá, que para acá, pero yo más o menos
tengo mi teoría en cuanto a lo que estamos analizando. Sin embargo, esto no nos va a hacer ni más salvo ni menos salvo, es solamente leer el texto y entenderlo. Sin embargo, si seguimos adelante, porque esto no es lo que tiene que ver con el llamado. Y el tema de hoy tiene que ver con el llamado. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del faraón, la cual lo prohijó. Lo que te quiero decir con esto es que realmente Moisés se crió entre los hebreos. Y esto sí no tiene discusión. Él se crió con una enseñanza hebrea hasta todo el periodo de su niñez. Su formación inicial fue con los hebreos. Y yo quiero decirte algo. Y esto siempre lo dicen los psicólogos y lo dicen los que son, ¿cómo se llama esto? Psiquiatras, y lo dicen ahora los que son motivadores, coach, etcétera. Dicen que nosotros nacimos con un propósito, somos ganadores, escríbelo allí. Sea lo que sea, Dios te protegió y estás ahí por algún motivo. Tú estás allí donde estás, en el país donde te encuentres, bajo la situación donde te encuentres, con las dificultades que haya presentado tu vida para realizarte, para desarrollarte, con todos los problemas y adversidades que hayas enfrentado, en el río donde te hayan desechado tus padres por motivo de que el faraón no te quería, o por lo que hayas pasado tú en esta vida. Déjame decirte que tú eres importante para Dios, y como eres importante para Dios, Él te ha preservado, Él ha permitido que personas se crucen en tu camino para que tú puedas seguir hacia el llamado que Él tiene para ti. Quiero que sepa que Dios no ha rechazado el llamado que Él tiene para ti. Hay un llamado, hay una ilusión, un sueño, un anhelo, algo que está pasando en tu vida, que ese anhelo, como es parte de tu llamado, Dios lo ha estado preservando, lo ha estado protegiendo para que en su momento se haga realidad. Y esto es lo que pasa con la vida de todos los seres humanos, porque todos tenemos un propósito, solo que algunas personas no logran lastimosamente ser cónsonos con el llamado que tienen de Dios, o ni lo entienden algunos. Y cuando el niño creció, dice la palabra en el versículo 10, ella lo trajo a la hija del faraón, la cual lo prohijó, es decir, la hija del faraón hizo, cuando él ya estaba grande, entiende una cosa, ya estaba grande cuando el niño creció, y no era un niño bebé, ya creció, no dice qué edad, pero ella lo adoptó. Prohijó es el término que utilizan para decir que lo adoptó, y le puso por nombre Moisés. Significa que quien le puso el nombre de Moisés fue la hija del faraón, y él ya estaba grande, no era un niño chiquito. Quizás en hebreo no lo dice la palabra, o por lo menos aquí en este momento yo no lo he leído. Si alguien lo sabe lo puede escribir, pero creo que no. Él tenía un nombre, porque cuando nace un niño, ¿qué es lo que usted hace? Lo primero que usted lo nombra de alguna manera, ¿sí? En hebreo él tenía su nombre, pero quien le puso Moisés, y hay una, digamos que teorías, que Moisés era un nombre egipcio, más no hebreo, porque se lo puso la hija del faraón. Lo cierto es que allí en ese momento él se llama Moisés, y ella le puso ese nombre porque de las aguas lo sacó, es el versículo 10. Entonces, como primer punto de este mensaje bien importante, es que tú eres importante, y escríbelo ahí: yo soy importante, yo soy una persona que Dios me ha hecho llegar hasta aquí, viva. Estoy vivo aquí, en este instante, en este momento, aquí compartiendo con ustedes, porque Dios tiene un propósito conmigo. Y eso yo quiero que tú lo declares y lo escribas allí, ¿sí? Vamos a ver el siguiente punto. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en una de sus duras tareas. Fíjense una cosa, él sale, ¿verdad? Es criado como un príncipe, y él tiene una crianza porque se la dio. Algunos estudiosos dicen que él, incluso ya las universidades egipcias existían, o sus equivalentes para la época, y él fue preparado en todo arte, incluso en arte militar y en muchas otras cosas que hacían los egipcios. O sea que Moisés era un niño que creció
con privilegios que el resto de su pueblo no tenía. Y presten mucha atención, obvio, estaba apadrinado nada más y nada menos por la hija del faraón. Y entonces, pero en un momento él sale por ahí, da una vuelta, vamos a decirlo así, entre la ciudad de Egipto, y ve a gente que es de su raza, ¿sí? En una esquina, vamos a decirlo así, lo ve por ahí caminando por la avenida Suba de Bogotá, pasa por ahí Suba con Cali, por la esquina caliente en el portal, y ve a unos judíos ahí, unos hebreos, unos israelitas, y los ve que están en sus duras tareas, y ve que un egipcio comienza a golpear a uno de los hebreos, ¿sí? Entonces miró a todas partes, hizo como Pedro Navaja, dice que cruzó la mirada de esquina a esquina y no vio a nadie. Y agarró y mató al egipcio, dice el versículo 12, y lo escondió en una arena. Vamos a decirlo más claro, lo enterró por ahí. Sí, escondido. Entonces me llama la atención una característica de la personalidad de Moisés. Uno, el primero, ¿cómo es una persona que es preparada en alto nivel social, que estudia en un buen lugar, que tiene como madrina a la hija del rey? ¿Cómo creen ustedes que puede ser la personalidad de esta persona? Es un niño que sabe que es un adolescente o hombre, no sé qué edad tenía, la Biblia no lo declara, pero está, tú sabes, medio sobradito, ¿no? Así decimos nosotros, un poquito altivo, un poquito, así me lo imagino yo. Y él tiene esta actitud. Lo otro que vemos en sus cualidades, en sus características, es que es una persona que le gusta la justicia. Porque ¿qué le iba a importar el que golpearan a ese otro hebreo? Y entonces la justicia lo llamó desde su interior. Él tenía una actitud, dijo, no. Y lo otro que vemos en él, en este mismo versículo, es que él es un hombre violento, porque fue y tomó venganza del hebreo y mató al egipcio. ¿Qué otra característica vemos? Vemos que es astuto. Observen que él fue y vio que nadie lo estaba viendo. Le gusta hacer cosas escondidas. Quizás es propenso a la mentira, a ocultarse. ¿Por qué no? Y vemos que otra característica que vemos en este versículo es que va y esconde su pecado. Oculta cosas, guarda secretos. Es un hombre de secretos. Y vemos esas características por allí, anótenlas. Guarda secretos, oculta lo que hace, es altivo, o lo imaginamos, una persona así, violento y le gusta la justicia. ¿Sí? ¿Qué características escribiste acerca de ti mismo? Veamos cómo Dios las puede utilizar. Seguimos. Entonces, al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían entre ellos. Esta vez vuelve a salir, al otro día dice, y vuelve a pasar por el portal, por la avenida Suba o no sé. Y entonces ve a otros 2 señores, pero esta vez no era con, el problema no era con un egipcio, era entre 2 judíos. Y entonces él intentó interceder y dijo, pero ¿por qué golpeas a tu prójimo? ¿Por qué ustedes se maltratan entre sí? Una cosa que me llama la atención de Moisés es que ya él estaba mostrando su liderazgo. Observe, una persona con liderazgo hace esto y dice, epa, pero porque ustedes se golpean entre sí. Y dice que uno de él le respondió, y esto le pasa a todo aquel que toma la iniciativa hacia el liderazgo. Escuchen, todo. Yo creo que aquí no hay nadie que no le haya pasado. Yo recuerdo una ocasión en mi trabajo, yo trabajaba para un equipo de venta muy grande y la empresa puso una competencia entre los equipos, el equipo de Caracas, el equipo de Centro Occidente, el equipo de no sé dónde. El país estaba dividido en 4 grandes zonas y hubo una competencia. La zona que llegara
a mayor cantidad de volumen de ventas, se iba a ganar no sé cuántos millones cada representante. Y el asunto era que la competencia no era individual, sino por equipo. Entonces yo sí quería mi plata. Y yo recuerdo que yo empecé y yo vendía mucho y mis números iban subiendo y yo estaba haciendo ganar a mi equipo. Y había una muchacha, bueno, no solamente yo, había otros compañeros que tenían el mismo pensamiento que yo. Y había una muchacha que estaba así como decaída. Y entonces nosotros la llamábamos, en especial yo. Y yo recuerdo que yo le decía, epa, pero apúrate porque la plata es para todos, no sé qué más, necesitas ayuda, si quieres nos vamos para donde tú vives. La muchacha vivía en Guarena, yo me acuerdo que, no puedo decir mucho, no vaya a ser que vea este mensaje por ahí en Facebook y sepa que estoy hablando de ella. Pero entonces yo resulta que me provocaba era irme a Guarena y ayudarle y levantar la venta y no sé qué más. Y yo recuerdo que me gané una mala respuesta. ¿Sabes cuál fue la respuesta que me dijo? Ahora te crees jefe, porque tú tienes que estar vigilando mi trabajo. Digo, no, amiga, yo no estoy queriendo ser jefe. Yo lo que quiero es que nos ganemos la plata del concurso. Y me gané esa respuesta y eso fue lo que le pasó a Moisés. A Moisés le pasó lo mismo. Entonces, viene uno de los hebreos y le dice, bueno, pero mira lo que le dice. ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Wow, estas palabras dolieron. Pero él olió algo. Él dijo, bueno, si este anda diciendo eso, que no fueron los mismos hebreos que intervinieron en la pelea de ayer, esto va a parar mal. Y ciertamente el faraón oyó y procuró matar a Moisés. Y Moisés tuvo que huir. Entonces, otra característica que vemos en la personalidad de Moisés es que él era un líder. ¿Sí? Era una persona con liderazgo, era una persona determinado. Y él se fue y estas características de su personalidad lo van siguiendo. Mira lo que pasa más adelante. Él se va de allí y se va a una tierra que se llama la tierra de Madián. Cuando él llega a la tierra de Madián, él le pasa algo. le sigue su personalidad, lo persigue. ¿A ti te persigue tu personalidad? La pereza, la rabia, la astucia, el gozo, la alegría, los chistes, no sé qué tengas tú en tu personalidad, te perseguirán. Claro, nosotros somos así, porque eso está en nuestro código genético. Y entonces resulta que, mira lo que pasa en el versículo 16, él está sentado junto a un pozo. Y entonces 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián, nada más y nada menos, el sacerdote de Madián, de esa población donde él llegó a esconderse de forastero, huyendo de Egipto, vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Estas mujeres estaban ahí tratando de sacar agua para darle agua a las ovejas. Y los pastores, ¿verdad?, que estaban allí, las echaron de allí, las corrieron, fuera aquí, no, aquí no puedes estar, no sé qué, y ellas estaban impedidas en un acto de injusticia que cometieron los pastores del sector contra estas chicas. Y entonces Moisés se levantó y las defendió, porque ese sentimiento de justicia que él tenía, esa característica que estaba dentro de él, la utilizó y dio de beber a sus ovejas, agarró y peleó con los pastores, los puso patas. Me imagino que, imagínate, vamos a ponerlo en una escena moderna, Moisés sabía Kung Fu y agarró y llegó y y peleó contra todos los pastores. No dice la Biblia esto, estoy inventando, pero lo cierto es que logró hacer a través de su carácter que las muchachas tuvieran justicia para ellas. Y volviendo a ellas, las muchachas fueron y le contaron a su papá lo que había acontecido y de ahí nace una relación. Fíjense ustedes, nace una relación, van y buscan el padre de estas muchachas, ¿verdad?, que se llama Jetro, va y le dice, vaya y busquen a ese hombre, ¿cómo que no vengan? Y vamos a invitarlos a comer porque las ayudó en un acto de agradecimiento e incluso termina Moisés emparentado con una de las muchachas y se casa. Bueno, no se casa, no dice la Biblia que se casa, tienen un hijo. Y
la toma por mujer, dice, es lo que dice la palabra, porque el padre se la otorga, ellas tienen un hijo y él hace familia. Y luego Moisés se queda viviendo en ese lugar, con esa familia, y se convierte en pastor y pasan muchas cosas. Pero quiero que sepas algo. Fíjese el carácter, estoy solamente definiendo el carácter de Moisés. Entonces ya usted tiene una visión de cómo es Moisés. Y él no estaba en un lugar tan sencillo. Esto se lo voy a decir a nivel de historia, de teología, para que lo conserve. Este Madián, donde él fue a dar, venía siendo un hijo también de Abraham. Porque resulta que Abraham, para los que les gusta estudiar a profundidad las escrituras, Abraham, él tuvo a Ismael, el hijo de la criada, ¿se acuerdan? A Isaac, ¿cierto? Que es el hijo de la promesa de Sara y no sé qué. Pero él, después que murió Sara, él se acercó a otra mujer, ¿sí? Y tuvo familia y tuvo 4 hijos. Ese Madián donde ellos estaban, esa ciudad, esa población, lleva el nombre del 4º hijo de Abraham. O sea que de una u otra manera eran descendientes de Abraham donde él se encontraba. Y era un sacerdote, o sea que ahí hablaron de muchas cosas que tienen que ver con la formación de Moisés. Entonces Moisés también se formó en ese tiempo en el lado religioso. En el capítulo 3, presten atención, ya hemos definido cuál es el temperamento de Moisés. Entonces, así como tú tienes tu temperamento, Moisés tiene el suyo. Para terminar, ya vamos a terminar y vamos a acelerar porque mañana vamos a continuar con esta enseñanza. Presta atención, hoy estamos definiendo cómo es la conducta de Moisés, sus características. Y tú también tienes la tuya. Y ahora vamos a leer esto porque viene en dinamita, así que no te despegues, presta mucha atención. Viene en el capítulo 3 cómo Dios llama a Moisés. Aconteciendo, apacentando las ovejas, Moisés, las ovejas de Jetro, su suegro, él estaba en un lugar, llegó a las ovejas a una parte en el desierto, estaba allí en el monte de Horeb, ¿sí? Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, dice, en medio de una zarza. Y aquí comienza el proceso del llamado. Preste mucha atención. Preste mucha atención. O sea, el proceso tangible del llamado. Y fíjense, ya le voy a explicar por qué le llamo proceso tangible. Observe. Y se le apareció en el ángel de Jehová en una zarza. La zarza es un tipo de arbusto, ¿verdad? Imagínese, no sé, un montecito, una matica, un arbusto, ¿verdad? Usted lo está viendo y él ve que se prende en fuego. ¿Y qué es lo que pasa cuando algo se prende en fuego? Se consume. Todo lo que se prende en fuego se consume, se va desvaneciendo, se va deshaciendo, se va quemando. Lo que le llama la atención a Moisés es que estaba ardiendo, pero la zarza no se quemaba, no se consumía en el fuego. Entonces, él, mire, ¿qué es esto? Como le digo yo echando broma a los muchachos, ¿qué animal es este gato? Yo voy a acercarme a ver qué es lo que está pasando. Y entonces él va y se aproxima a la zarza. Pero cuando va en camino a acercarse, entonces en el versículo 4 dice, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, ¿qué pasó? Deme aquí. yo lo traduzco como que, epa, ¿qué? Y él dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás pisando, tierra santa es. Y él dijo, yo soy el Dios, dijo Dios, yo soy el Dios de tu padre Abraham, de Isaac, y se presenta Dios. Y esto me llama la atención porque Moisés no había tenido nunca antes en su vida un encuentro con Dios. Él no sabía quién era Dios más lo que le habían contado sus antepasados, ¿sí? Su madre, en la educación que recibió hebrea, él no sabía más allá de eso. Y resulta que se le estaba presentando el mismísimo Dios en ese llamado. Y le dice, bueno, bien he visto la aflicción de mi pueblo, le declaró un motivo. Le dice Dios a Moisés, está pasando mi pueblo mucho trabajo. Y yo quiero librarlo de la mano de los egipcios, dice el versículo 8. Y lo quiero llevar a una tierra que fluye leche y miel, a otro lugar, a un lugar mejor. Quiero sacarlos de Egipto.
y el clamor del pueblo de Dios está llegando a mis oídos. Y le dice, y ahora presta mucha atención en estos pequeños versículos, porque aquí estamos cerrando el tema hoy. Ve por tanto y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. Entonces Dios en el versículo 10 le está declarando a Moisés que vaya y le dice, tú eres el que yo he escogido. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Comienza un tome y dame. Moisés sabía de qué se trataba porque él se crió dentro del palacio prácticamente. Él conocía cómo funcionaba. Él sabía que lo que él estaba haciendo era lo que le estaba proponiendo Dios era una batalla contra nada más y nada menos que un faraón, un rey. Esto no es juego. Y él dice, ¿quién soy yo? Muchas personas le dicen, bueno, pero es que ese chico paló y no sé qué. Yo te voy a decir algo. Yo quiero que tú te pongas en esta posición. Si Dios te dice a ti, vaya y tumbe al presidente de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué dices tú, Alexia? Entonces, aquí no decía Alexia, pero yo diría, ¿y quién soy yo para tumbar al presidente de los Estados Unidos? O sea, ¿qué es esto? ¿Qué me estás pidiendo? Él habló lógico. Y él respondió, ve porque yo estaré contigo, le dice Dios. Y quiero que anotes esto allí en tus apuntes si los estás tomando o allí en lo que estás leyendo. Mira que aquí hay algo muy curioso. Dice, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Esto no lo pude digerir cuando lo leí. Escúchame bien. Mira lo que Dios le dice a no sé quiénes están conectados por ahí, a Edwin, a Alexis, a Carlos. Mira lo que Dios le dice. Mira, anda y tumba al presidente de los Estados Unidos. Y esta es la señal que yo te daré, que cuando tú regreses, adorarás y serviré a Dios en este lugar. ¿Entiende algo? O sea, anda, produce el resultado que yo quiero y cuando vengas por aquí vas a pasar y esta va a ser la señal, que cuando vengas de regreso adorarás en este monte. O sea, la señal que Dios le está dando no es como la que nosotros estamos acostumbrados a ver. Nosotros queremos que la señal Dios nos la dé antes de ir, ¿sí? Pero a veces Dios te va a decir, la señal es después de que hayas hecho el mandado. Tú vas a tener la seguridad, total confianza, la total certeza de que yo, Dios, te he llamado después que hagas el mandado. ¿Cómo le parece? Y esto es duro, porque no nos queremos mover si no estamos seguros antes. Y Dios le está diciendo a Moisés que esté seguro después de hacerlo. En el versículo 13 le dice Moisés a Dios, he aquí que llego yo, y le pone la situación. Yo voy al pueblo de Israel y llego yo y me presento a los padres y les digo, mira, a los ancianos del pueblo de Israel, epa, mira, Dios me envió. Y si ellos me preguntan, ¿y cuál es el nombre del Dios que te envió? ¿Qué les digo? ¿Entiende algo? Entre Moisés y Dios estaba pasando algo bien peculiar. ¿Sabes qué es? Se estaban conociendo. Es decir, estaban en su primera comunión, estaban en su primera relación, en su primera intercambio. Es como que realmente Moisés era un nuevo creyente y Dios se le estaba mostrando por primera vez. No era que Dios y Moisés habían hablado muchas veces en el pasado, Moisés había tenido muchos sueños, no, estaba ocurriendo como cuando tú te sientas en un tren y te sientas al lado de una persona y le dices mucho gusto. Yo soy Dios y yo soy fulano. Y esto también es duro porque te está hablando alguien que por primera vez realmente te habla. Y respondió Dios a Moisés y le dijo, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel. Eso lo dice el versículo 14. Yo soy, me envió a vosotros. Wow, esto es tremendo. Yo te voy a decir sinceramente, esto es de locos.
Si alguien te dice, ve y preséntate en la embajada de los Estados Unidos o de la embajada de Rusia a decir que yo soy te envió, yo creo que tú no lo haces y yo tampoco. Entonces muchas veces criticamos a este hombre y sigue Dios diciéndole, bueno, es como que Dios dijo, bueno, ya probé lo sobrenatural, lo probé en la fe y este hombre no tiene fe. Escucha, tú a lo mejor te está llamando Dios y no tienes fe. El problema es que como no conoces a Dios, no tienes fe. Entonces, ¿sabes qué hizo Dios? Dios se bajó. Se bajó a lo humano. Se bajó para entender la situación de Moisés porque él no creía. Entonces, en el versículo 16-17 le dice todo lo que tienen que hacer. Y Moisés, yo me lo imagino, no convencido. Ya vamos a terminar. Presta mucha atención porque ya viene y se está despejando lo del tema de hoy. Ahora observa esto en las cualidades de Moisés. Observa esto. Y Dios le garantiza que ellos lo van a oír y que sí, que le va a ir bien. Y sigue bajando la lectura. Y hay un punto donde Dios le comienza a decir, mas yo sé, mira lo que le dice Dios, que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. En otras palabras, le dice, tú vas a ir a hablar al pueblo de Dios, vas a decirle que yo te envié y te presentas ante el faraón, pero el faraón no dejará ir a mi pueblo. Le está diciendo Dios a Moisés que va a haber un conflicto, que se va a enfrentar a una adversidad. Dios se lo está declarando. Y le asegura que extenderá su mano y herirá a Egipto y pasarán unas maravillas y una cosa. Y entonces, presten mucha atención cuál es la actitud de Moisés ante tal declaración de Dios en el capítulo 4, y con esto cerramos. Presten mucha atención. Moisés respondió diciendo, he aquí, ellos no me creerán. Casi que le dice a Dios, si yo hubiese sido por respeto, no le dijo, tú lo que estás es loco, yo sé que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová, es una mentira. Y aquí es donde Dios se baja al nivel humano y le dice, ¿qué es eso que tienes en la mano? Y él respondió, una vara. Y él le dijo, entonces aquí comienza Dios a mostrarle milagros. Y esto sí hizo que Moisés creyera. Es decir, Dios se baja a la naturaleza y entiende la situación por qué Moisés no cree. Y le da una señal ahora anticipada. Ahora le da una señal anticipada, algo palpable, algo que él puede ver, algo que él puede entender. Y cuando él echa la vara en la tierra, se hizo una culebra. Yo leía esto en la madrugada y yo decía, Señor, lo he leído muchas veces. Y yo decía, pero ¿por qué no se convirtió en una palomita la vara? ¿Y por qué la vara cuando la soltó no se convirtió en una flor, en algo bonito? No, en una culebra se tuvo que convertir la vara. Y entonces, de pasapalo o de pasaboca, como dicen acá en Colombia, viene Dios y le dice, pero extiende tu mano y cógela por la cola. ¿Quién de ustedes se atreve a tomar una serpiente por la cola? Tú sabes muy bien que si tomas una serpiente por la cola te va a picar. Estás vulnerable porque la forma correcta de tomar una serpiente es por la cabeza. Debes presionarla para que no te muerda. Pero Moisés, mira lo que hizo. Presta mucha atención. Él extendió su mano y la tomó. Y se volvió vara en su mano. Le hizo caso a Dios. Y él demostró una actitud que no todo el mundo tiene. Que se llama valentía. Algo que está en su personalidad. Este hombre era muy valiente para tomar una culebra por la cola. La culebra por la cola se voltea y te muerde. ¡Qué tremendo! Y entonces le comienza a declarar la palabra. Dice, por esto creerán. Más adelante,
para no hacerles, y yo resumirle, en 2 minutos terminamos. Moisés le pone otros peros a Dios, como por ejemplo, yo soy tartamudo. Muchas personas ven como señal de debilidad en Moisés esto. Y dicen, no, es que yo soy tartamudo. ¿Cómo le voy a hablar yo al pueblo? Yo no soy hombre de palabra. Y es verdad, lo que no quería Moisés era tener que dar discursos, vamos a decirlo así, porque él no tenía esa capacidad de hablar. ¿Cuántos de ustedes no tienen capacidad de hablar, de desenvolverse en público, de dar un discurso en público? Muchos. Eso es normal. Moisés no se sentía así. Y Dios le dijo, pero hay otras personas que tienen llamado, que es Aarón. Ahí está Aarón, tu hermano. Él hablará por ti. Qué tremendo. Pero hay algo que sí Moisés pudo hacer. ¿Cómo es que un hombre se siente cohibido de hablarle a una nación, pero no se sintió cohibido de matar a un egipcio? No se sintió cohibido de reclamarle a 2 hebreos y decirle, mira, ¿por qué tú le pegas a él? ¿Cómo es que un hombre, eso pasa? A lo mejor en público no hablaba, pero Dios sabía que él sí le iba a hablar al faraón. Escúchame bien lo que te quiero decir. Aleluya. Escúchame. No era Moisés el que tenía la suavidad de palabra para su pueblo, pero Moisés no fue Aarón el que habló ante el faraón, fue Moisés el que habló ante el faraón, porque Moisés sí tenía las agallas, tenía la valentía para parársele al faraón y decirle, ¿sabes qué? Deja ir al pueblo de Israel. Es decir, yo te voy a enfrentar. Yo me voy a ver contigo. Escúchame, la palabra que tú tienes, la característica que tú tienes, es la que Dios necesita para hacer algo, para que tú lleves a cabo algún plan que Dios tiene como estrategia. Entiende esa característica. A lo mejor si tú eres suave, a lo mejor tú eres el que da el discurso en público, pero a lo mejor Moisés era el que iba a pelear con el faraón. A lo mejor tú no eres capaz ni de lanzarle una china a un pajarito por allí, ni de matar una cucaracha, ni de aplastar un zancudo. Pero hay otro que sí es capaz de enfrentarse a un oso y de cogerlo por la quijada y abrirle la boca. Cada quien tiene una capacidad. Cada quien tiene una característica y esa característica, sea cual sea, Dios la necesita en su reino. Dios la necesita. Dios necesita de las características que tú tienes, de la forma en que está estructurada tu forma de ser, tus capacidades. Dios las necesita y de esas capacidades Dios quiere que tú hagas cosas, que tú a través de esas capacidades Dios quiere mostrar milagrosamente su obra en los demás. Pero entiende que Moisés fue humilde. Él dijo, esto yo no lo puedo hacer, pero yo sí soy el hombre que puedo hablar con el faraón. Yo, porque no era Aarón el que iba a decirle nada al faraón, era Moisés. Aarón era utilizado para hablar con el pueblo de Israel, para hablarle a las muchedumbres, porque él tenía destreza para expresarse, porque él tenía la capacidad de dar oratoria, de dar palabra, de comunicación que no tenía Moisés. Pero Moisés sí tenía la valentía, tenía la agallas, tenía el carácter, era un hombre violento, era un hombre determinado, era un hombre que no le iba a tener miedo a coger la serpiente por la cola, era un hombre que tenía la capacidad de enfrentarse a retos grandes, a enemigos grandes, mucho más grandes que él. Moisés tenía estas características y Aarón tenía otras. ¿Cuáles tienes tú? ¿Cómo hacemos para que esas características que tú tienes en tu vida, esa forma de ser, sea una forma de ser que Dios puede utilizar? Cuando él utilizó su violencia para matar al egipcio, él lo hizo mal, él cometió un error, esa violencia no estaba bien canalizada. Es como cuando yo en mi vida pasada yo les decía en el inicio de esta prédica, yo era violento y esa violencia ahora es otro tipo de violencia. Entonces, eso fue lo que hizo Moisés. Moisés cambió, Dios le estaba pidiendo, Dios necesitaba esa violencia, pero la necesitaba bien usada. Dios necesitaba esa
capacidad de enfrentar retos, pero la necesitaba bien usada. Dios necesita tu alegría, Dios necesita tu inteligencia, Dios necesita la forma en que tú te expresas, esas pequeñas cosas que tú haces, esa destreza que tienes con la computadora, esa destreza que tienes para coser, esa destreza que tienes para hacer tu trabajo, esas ideas que te vienen de brillantez cuando tú creas, cuando tú ingenias, cuando tú dibujas, cuando tú pintas. Él necesita esas cosas, pero bien usadas, no mal usadas. Necesita que esas cosas estén bajo el dominio, bajo la potestad del Espíritu Santo, bajo la dirección de su Espíritu. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, vamos a terminar porque nos pasamos un poquito. Mañana vamos a ver algo que privó a Moisés después de tener un llamado. ¿Cómo es posible que Dios te frene teniendo un llamado? Y tú tienes un llamado. Ya yo sé que tú estás viendo que tienes un llamado. Porque el llamado está en ti, está ligado a tus ideas, a tus anhelos y tus ilusiones. Pero hay algo que no te deja avanzar. Y mañana lo vamos a ver porque a Moisés le pasó en la cuarta parte del llamado y es la segunda parte de la historia de Moisés en su llamado. Queridos hermanos, espero que este mensaje haya llegado a tu vida de una manera de gran bendición. No sé si tienes algún comentario. Vamos a ver, Yanire, que terminaron de escribir. Ya nos estamos despidiendo. Discúlpame, Alexi, que me pasé un poco. Me pasé un poquito. Estaba en el celular, fue que yo estaba leyendo las citas, así que por eso de pronto no vieron mucho mi cara allí, pero... Bueno, personas describieron las características, como Andreina, que escribió las características desde Facebook y se compartieron a través del chat. También estuvo interactuando Robertson Castillo desde el chat. Y bueno, algunas quedaron allí en la descripción como solidario, íntegro y apasionado. Vamos a ver, más adelante creo que tenía las de Andreina, pero bueno, hay muchas intervenciones. Andreina escribió: soy una mujer persistente e insistente, hasta cansona algunas veces. Soy apasionada a las cosas que me gustan. Y por acá hay un comentario de Karen González: hermosa palabra de hoy, saludos y bendiciones. Bueno, bendiciones y saludos por acá, desde Lilian y algunas otras personas. Creo que ya puedes ir cerrando, Richard. Sí, vamos a orar por esas características. Lo prometido es deuda. Tome esas características que usted lo define. Esa violencia, esa ira, esa melancolía, esa tristeza, como ponía Alexis, ¿no? Yo soy un hombre llorón. Bueno, ese quebrantamiento delante de Dios, eso que te define, esa profesión que tienes, esos talentos que tienes, esos dones, ese desorden que tienes en tu vida. A lo mejor Dios, de ese desorden, tú no sabes lo que Dios puede hacer. Vamos a orar. Extiende tu mano. Dile: Señor, en el nombre de Jesús, visualiza esas palabras con las que te describiste esta noche. Y dile: Señor, oh Padre mío, usa a tu favor mi personalidad. Dile: Señor, usa a tu favor lo que tengo. ¿Qué tienes en tu mano? Aleluya. ¿Qué tienes en tu mano? Lo que tú tienes. Dile: Señor, esto es lo que tengo. Úsalo a tu favor. Haz señales y prodigios a través de estas características que están en mi vida, de esta pasión, de estas ganas, de estos sueños, de que sueño y no hago nada, pero haz de mí una persona como lo hiciste con Moisés, Señor. Una persona con determinación. Utiliza estas cosas que tengo a tu favor, Señor, en el nombre de Jesús. Vengo a ti sinceramente, Padre, para que todas estas virtudes, defectos, estas cosas, costumbres, este conocimiento, esto que he adquirido,
esto que soy, lo que soy, Señor, tú lo utilices a tu favor. Dile al Señor, utiliza a tu favor lo que soy. Dile al Señor, utiliza a tu favor lo que soy en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, y lo que tengo en el nombre de Jesús. Amén. Querido hermano, Dios te bendiga. Mañana nos vemos con las cosas que tuvo Moisés, que estas sí no son las que digamos que Dios utilizó a su favor, sino las que tuvo que cortar Dios. Y eso no te lo pierdas mañana, porque tienes un techo, algo, un muro que no te deja avanzar. A todos los que sienten que no avanzan, que no pasan que no pasan de ese límite, mañana se van a enterar por qué en el llamado de Moisés. Dios te bendiga. Chao, nos vemos mañana. Como si fuera mi último día, voy a vivir en la vida, amando sincero, mostrando a los míos cuánto los quiero. Como si fuera mi último día, voy a luchar por mis sueños, viviendo sin miedo, y cada minuto vivirlo intenso. No voy a esperar hasta mañana, si el presente lo tengo. Como si no hubiese tiempo, como si no hubiese tiempo, y me quedara un momento, y me quedara un momento. Voy a mostrar que te amo, que estoy contento, que te tengo. Como si tu alegría depende de mí, voy a darlo todo por ti, y voy a hacer de este día el mejor que pueda vivir. Como si fuera mi último chance para mirarte de nuevo. Haré del momento el más importante de tu recuerdo. En el estrés de la vida, se nos escapan detalles, que luego más adelante lamentamos olvidarse. Y a veces